Clase 1.3. Traslación. En el problema nos dice, observa la figura. Al trasladarse el triángulo 1 de la imagen se puede sobreponer al triángulo 2. Hay que realizar las distintas actividades que nos piden acá e igual en el número 2. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. Nos dice siempre continuando en el número 1 que debemos de identificar los puntos A' y C', los cuales son los trasladados de los puntos A y C. Es decir, nosotros tenemos la figura original que es este triángulo 1, el triángulo 1. Y el triángulo 1 tiene los vértices A, B y C. El 2 es el resultado de sobreponer la figura 1 en esta posición. Entonces, A', B', C' van a ser los vértices de esta figura que se ha trasladado. Entonces hay que identificar A', C'. Entonces A vemos que es el vértice que está en la parte de arriba. Entonces A' sería ese mismo vértice, en la misma ubicación. Este sería A'. Ahora nos dice también que identifiquemos C'. C' es el vértice que está en la base a la derecha. Entonces, de igual manera, en la base a la derecha estaría C'. Aquí ya hemos identificado A' y C', es decir, esos vértices que son correspondientes con A y con C, pero que forman parte de la figura trasladada. Ya hemos hecho el literal A. Nos dice en el literal B, traza el segmento desde A hasta A' y C hasta C'. Entonces los vamos a trasladar. Tenemos aquí que ir desde el vértice A hasta A'. Entonces esto sería el segmento A'. Ahora con otro color voy a trasladar el segmento desde C, dice, a C'. Entonces sería desde C, busco a C'. Aquí tenemos el segmento C'. Ahí está. Ya tenemos hecho el literal B también. Ahora, nos dice el literal C, expresa simbólicamente la relación que hay entre la longitud de A', y C'. Si nosotros observamos desde el punto A hasta el punto A', hemos recorrido la longitud de dos cuadritos. Y si nosotros suponemos que en este caso cada cuadrito vale una unidad o un centímetro, estaríamos diciendo que la distancia de A', es de 2 centímetros. Ahora, en el caso de C a C', entonces vemos aquí hay un cuadrito y aquí hay otro cuadrito. Entonces también tiene 2 unidades, 2 centímetros. Por lo tanto, podemos establecer para el literal C que la distancia del segmento de A a A' es igual a la distancia de C a C'. Son iguales esas distancias. Además, podemos establecer que son paralelas entre sí. Y vamos a decir que A', ese segmento, es paralelo con el segmento C'. Es decir, ambos van horizontal, van en la misma inclinación, porque forman parte de una cuadrícula. Ahora, para el literal D nos dice qué movimiento hay que aplicar al triángulo 1 para que se sobreponga al triángulo 2. Es decir, qué movimiento yo debo de hacerle a este triángulo para ponerlo encima del triángulo 2. Es una traslación. Una traslación. Ya hemos hecho el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Dice, el triángulo A', B', C' es el trasladado de ABC, del triángulo ABC, en la dirección y por la longitud que indica la flecha. Observa que la flecha avanza 2 unidades a la derecha y 2 hacia arriba. Veamos acá la imagen entonces. Si nos fijamos, el punto de inicio es este O y el punto de partida es P. Entonces, en primer lugar, se trasladaron 4 unidades, es decir, 4 cuadritos hacia la derecha y luego 2 cuadritos hacia arriba. Esto es lo que nos quiere decir este vector al final. Y se traza en esa dirección. Por eso es que vemos de que ahora la traslación no queda a la par, sino que queda como un poco inclinado o hacia arriba del triángulo original.
Nos dice en este caso literal A, traza el segmento de A', de B a B' y de C a C' que unen los vértices correspondientes de los dos triángulos. Entonces vamos a trazar de a A'. Cabe mencionar que vamos a ir desde el punto, desde el vértice A hasta el vértice A' en línea recta. Para ello yo recomiendo en su cuaderno utilicen una regla. Acá me puede quedar no perfecto, no recto, pero es porque no tengo regla disponible por el momento en el programa. Entonces tenemos de a A' este segmento de color azul. Ahora vamos a trazar otro segmento, el de B a B'. Identificamos los vértices, trazamos una regla con la cual vamos a unir ambos vértices que pase por esos, perdón, por los dos puntos, y aquí ya tenemos el segmento este sería el B', ahí está. Y ahora por último vamos a trazar el segmento que va desde el vértice C al vértice C', sería este. Siempre con una regla que una los dos puntitos, los dos vértices, y ahora aquí se nos forma el C'. Ahí está. Ya hemos hecho el literal A. Ahora en el literal B dice expresa simbólicamente la relación que existe entre los segmentos mencionados en el literal A. Como vemos, en este caso los tres segmentos son paralelos porque van en la misma inclinación. Si ustedes se fijan, para llegar de A', primero se tuvo que recorrer 1, 2, 3, 4 cuadritos a la derecha y luego 2 hacia arriba. De B a B' lo mismo, 1, 2, 3, 4 a la derecha y 2 hacia arriba, 1, 2. De C a C' lo mismo, 1, 2, 3, 4 a la derecha y 1, 2 hacia arriba. Entonces podemos establecer que estos segmentos son paralelos. Aquí tenemos el literal B, A' es paralelo con B' y a la vez es paralelo con C'. Ahí está. Y también podemos establecer que son iguales entre sí porque ya vimos que son como si fuera este vector que va de O a P, tiene la misma longitud porque ha movido el punto la misma cantidad. Entonces hay que establecer que A' es igual a B' y a la vez es igual también con C'. Ahora veamos el comprende. Nos dice, en la traslación los segmentos correspondientes son paralelos y tienen la misma longitud. Es decir, la traslación conserva distancias, tal como en el problema anterior que se tenía que A' es paralelo con C' y además son iguales. Aquí vemos que son paralelos y son iguales. Estamos conociendo las propiedades de la traslación. Y en el caso del lapicito, usted les dice que dibujen el segmento que va desde A hasta A'. Es decir, tienen que unir aquí el vértice A con este puntito y luego les pide que elaboren el triángulo de la traslación, que sería el triángulo A', B', C', con base en la dirección en la longitud A', de modo que sea el trasladado de ABC. Lo voy a explicar para que puedan entender un poco más sobre la traslación. Primero vamos a trazar la línea recta que va desde A hasta A'. En este caso quizás vamos a utilizar líneas rojas para indicar la traslación. Y aquí vamos. Tiene que ser una línea recta. Ahora sí, ya lo he hecho con regla y vamos a identificar cuál es el vector de traslación en este caso. Hay que contar cuántas unidades hacia la izquierda o hacia la derecha se mueve el punto inicial que es A para llegar a terminar al punto B, luego hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros vamos contando son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7 cuadritos hacia la derecha y 8, perdón, y 1 hacia arriba para ubicar el punto. Porque como nos piden que tenemos que dibujar el otro triángulo, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento para el punto B, para el vértice B. Vamos a contar 7 a la izquierda, perdón, a la derecha y 1 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 hacia arriba. Entonces el punto B' nos quedaría acá. Y esto quizás lo voy a ir haciendo con otro color. Aquí voy a color negro, B'. Y luego vamos con C'.
C', trasladar C'. Son 7 a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1 hacia arriba. Entonces ahí nos quedaría C'. Ahora unimos los tres vértices y se nos va a formar nuestro nuevo triángulo. Obviamente ustedes hacen la unión con regla para que les quede perfecto y idéntico a el triángulo original. De igual manera hay que hacer para el ejercicio 2, lo único que aquí dicen que dibujen la figura trasladada del cuadrilátero utilizando la dirección y la distancia de la flecha OP. Hay que ver en este caso que como vamos hacia abajo, bueno, cuántas unidades hacia la derecha sería 1, 2, 3 y luego una hacia abajo. Por ejemplo, para proyectar el punto A' tendríamos que contar 3 a la derecha, 1, 2, 3 y luego 1 hacia abajo. Es decir, que A' quedaría acá y así van a ir trasladando cada uno de los puntos para poder dibujar la figura trasladada de este rombo.